Bienvenidos a esta nueva emisión junto a José Antonio García, en la cual vamos a tratar temas trascendentes con respecto al universo. ¿No es así, José? Cuéntame cómo estás, cómo te sientes el día de hoy y saluda a los espectadores que nos puedan estar mirando. Pues sí, saludamos a todos los espectadores que estén aquí en este directo o también en diferido. Yo afortunadamente pues me encuentro siempre animado y con buen ánimo cuando se trata de compartir, porque yo siempre estuve intentando desentrañar misterios de mi paso por esta dimensión y entonces ahora, después de mucho tiempo, pues creo que tenemos, no yo, sino muchos, pues estamos, podemos decir así, como puntas de lanza que van haciendo un sistema convergente en contra de mentiras, podemos decir así, o inconsistencias, pues establecidas, ¿no? Y entonces, pues yo me siento bien, con buen ánimo, contento, y entonces yo espero que este directo, porque el tema es enorme, el tema es enorme e interesantísimo, que es un modelo cósmico, ¿eh? Entonces, nosotros estamos haciéndolo por parcelas. Una parcela anterior de esta serie, pues fue la gravedad, que es fundamental, evidentemente, y pues también sobre uno de los conceptos que tienen como, dijésemos así, como una especie de dogma o mantra, los terraplanistas, que yo respeto y estoy en su ámbito porque sé que ellos están buscando como nosotros, ¿no? Me siento próximos a ellos, pero yo quiero decir que no tienen que adherirse de esa manera a la idea de que el agua no se curva, y entonces con ese dogma, pues dicen, ya está claro que entonces la Tierra tiene que ser plana, porque entonces si el agua no se curva, es que la Tierra tampoco se curva, etcétera, etcétera. Y para mí eso son inferencias que son inferencias erróneas, ¿eh? Entonces eso es lo que en este punto, pues, y en este vídeo y en este directo, pues nosotros vamos a tratar de compartir nuestro conocimiento y después cada cual, pues que lo someta a su propio discernimiento y lo que le cuadre, pues bien cuadrado, y lo que no, pues nada, que sigan buscando y sigamos buscando todos, ¿no? Porque nosotros no decimos que tenemos la verdad absoluta, pero sí pretendemos todos tener un acercamiento, el máximo acercamiento a la verdad. Por lo tanto, nosotros siempre estamos abiertos y flexibles, ¿eh? Aquí tenemos a Cyrus Richter. Este modelo es cuando se empieza a difundir por este personaje. Sobre todo, las fechas son sobre todo 1850, que crea distintos grupos en distintas ciudades, en que van dando esta difusión. Eso ya para que sepan un poco la cronología. Después, en la actualidad, pues el máximo difusor pues ha sido a Stephen Joseph Christopher, que tienen aquí, que entonces unas animaciones muy buenas, y que este personaje pues parece que ahora ya pues, como nos dijo Aigo, parece que evidentemente está desaparecido, no sabemos si vivo o muerto, parece que oficialmente sí, se le ha dado por muerto oficialmente, pero pudiera ser o no pudiera ser, porque algunos viajes en estos temas de élites, podemos decir así, sabemos que muchas de estas desapariciones no son muertes reales, sino son cambios de personalidades, y, en fin, pero eso es un tema ya para nosotros no es nuestro motivo de interés. Lo que sí tenemos que decir que sí, que un discípulo suyo pues sigue difundiendo vídeos, que también nosotros recomendamos que se vean esos vídeos, que se vean estos vídeos de Stephen Christopherson. Pueden ponerlos, búsquenlo, nosotros ponemos incluso con estos índices que tienen ahí, poniendo esos títulos, pues se pueden buscar, y si ese discípulo pues sigue poniendo estos vídeos que consideramos que son muy importantes, porque son los primeros que nosotros conocimos y vimos que, dijéramos así, el esqueleto fundamental tenía que ser ese. Otra cosa es que no estemos de acuerdo con todo, ¿no? Pero el esqueleto fundamental, sí, un sistema cerrado como el que están viendo ahí, en el cual la luz se curva y se curva todo. Y entonces, para que las personas tengan una idea, y que los que no
conozcan de lo que estamos hablando, de este modelo en el cual nosotros vamos a decir que el agua tiene que curvarse también, al igual que la luz, pues vean aquí este gráfico o esta imagen en que se ve una bola que se ha abierto en dos mitades para que se vea su interior. Nosotros estaríamos en el interior de esta parte. Fíjense que por la parte derecha se ven los mapas, se ven ahí mapas de la Tierra. Quiere decir que nosotros estaríamos pisando esa parte. Y la parte de la derecha está el Sol iluminando, por eso esa parte de la derecha, de esa semiesfera, está iluminada, ahí es de día, mientras que ahí es de día en la otra semiesfera, vean que está oscura, pero también se está viendo ahí el mapa de Sudamérica, para que sepan que eso es lo que nosotros pisamos. Y después está la otra parte interior, que yo le considero, para considerarlo todo en una unidad, yo le digo a toda la parte interior, que es de otra naturaleza distinta, más eléctrica, más plasmática, le digo el esferoide cóncavo, el esferoide convexo cielo, convexo en relación con el cóncavo, que es el que nosotros pisamos. Entonces la persona ya puede tener una idea. Entonces ahí en esa parte interior, en ese otro esferoide, están ahí, pues como están viendo, las constelaciones, las estrellas, los planetas. Estoy viendo a Saturno y está la Luna y está el Sol, y el Sol es predominante porque el Sol precisamente es el que te marca el día y la noche. Por eso, mientras que en un hemisferio es de día, como el que está aquí a la derecha iluminado, pues en el otro es de noche, pero el Sol sigue moviéndose. La Tierra ahí estaría más bien estática en este modelo inicial celular, y entonces el Sol, cuando vaya en su recorrido hacia el otro hemisferio, pues lo iluminará, y en el anterior pues estará haciendo la oscuridad. Es decir, eso es la sucesión de días y noches de una manera sencilla, explicativa y visual. Y también el ángulo de ese Sol en relación con las ubicaciones de hemisferio norte y hemisferio sur, pues es lo que te dará también las estaciones con el solsticio de verano y con el solsticio de invierno, según esté más o menos inclinado en relación con el ecuador de esa Tierra. Entonces aquí pues cuadra muy bien, pero fíjense que es al revés del modelo oficial, porque en el modelo oficial nosotros estaríamos por fuera y estaría un espacio infinito, grandioso, y ese Sol y esa Luna estarían el Sol estaría por lo menos a 150 millones de kilómetros, y la Luna estaría a cerca de medio millón de esas distancias. Y todo eso ya lo hemos visto en algún otro vídeo, que es muy difícil de tú decir que por casualidad en un eclipse esos dos astros de dimensiones tan distintas y de separaciones o lejanías tan distintas como 150 millones y menos de medio millón de la Luna, que coincidan precisamente en un eclipse y los dos tengan el mismo tamaño produciendo, y sea todo eso por azar. Eso también fue motivo de las personas que deberían primeramente cuestionar con sentido crítico el modelo oficial, y entonces ver, como ya hemos hecho nosotros en algún otro vídeo, pues su inconsistencia, y entonces ya tendrán más motivo para enfocarse en este otro modelo que nosotros creemos que puede hacerle a muchas personas, pues hacerle cuadrar su puzzle propio de comprensión, y es todo simplemente nuestro deseo, y que sigan, nuestro deseo es que sigan todavía profundizando más, porque nosotros todo lo que vemos y vamos a seguir exponiendo es una coherencia general, pero después, como un modelo cósmico, pues tiene muchas más partecitas que habría que en un futuro, incluso algunos otros próximos futuros investigadores en este punto, pues ir perfilando más y afinando más. Por ejemplo, toda la cuestión de los planetas, que ahora aquí no lo tocamos en bruto general, pues todo eso también sería un punto para futuras investigaciones. Pero lo que queremos decir que si nos atrevemos nosotros a estar difundiendo esto, es porque ya vemos una coherencia general que no la da ni el modelo oficial, ni el modelo de la Tierra plana, ni el modelo de la Tierra hueca, menos todavía, ni ninguno. Y eso es nuestro objetivo. Entonces, pues esto es para que tengan esa idea general. Y ahora ya vamos a enfocarnos en la cuestión del agua. Entonces sería, ¿el agua se curva en el modelo de la Tierra oficial? Pues en el modelo de la Tierra oficial que tienen a la izquierda sí se curva, como ya sabrán. Pero la explicación es porque toda la Tierra y esa esfera se curva. Y se curva, y entonces algunos terraplanistas dicen, bueno, ¿y cómo es que no se cae ese agua? Bueno, pues ellos dicen
con una cierta coherencia lógica, no quiere decir que sea la realidad, pero coherencia lógica es que están mantenidos por una fuerza de gravedad desde el centro de esa esfera, que tiene una gran densidad, y entonces atrae todos los cuerpos hacia la superficie y entre ellos el agua, y por eso el agua no se escapa. Entonces fíjense aquí a la derecha que entonces esto es propaganda, podemos decir así, de los terraplanistas, que ponen aquí, pues en la parte superior nos dicen todo, y están viendo ahí que se están criticando el modelo oficial, que dicen que así, de esa manera, pues dicen que todos los ríos pues van al mar, y entonces algunos dicen cómo tendría uno que subir a lo mejor por esa curva. Esto no es coherente. La Tierra oficial, el globo, y entonces ellos dicen en cambio en la parte de abajo que en vez del globo, que es un plano, dice esto sí es mucho más coherente, que en las distintas montañas más altas tal y cual, y en toda la parte pues el agua conserve su nivel, que se extiende y sea plana. Esa es la explicación que le dan ellos, para decir y adherirse como prueba de que como el agua ellos no pueden ver y nadie lo puede demostrar que se curve, pues sino que es plana, pues todo es plano. Pero yo digo, esa es una falsa inferencia. Esa es una falsa inferencia porque me están cogiendo siempre porciones parciales, como a lo mejor pueden coger a lo mejor un lago, a lo mejor, vamos a suponer, máximo a lo mejor 1000 kilómetros. Y entonces, viendo esa pequeña porción parcial, fíjense, 1000 kilómetros, lo que son en relación con unos 40.000 kilómetros. Entonces, no se puede percibir ahí. Entonces, de unas pequeñas porciones parciales, nunca, o sea, no siempre se puede inferir la totalidad, como en este caso de pequeñas porciones parciales, que tú cojas una piscina y la piscina veas que tiene que es plana, un vaso es plano, un lago es plano, de esas porciones parciales ilimitadas, tú no puedes inferir, bueno, sí, lo puedes inferir y pensar que es así, pero no es una inferencia totalmente como prueba. Y decir, bueno, pues entonces todos esos 40.000 kilómetros pues tienen que ser planos, ¿no? Porque en esos 40.000 kilómetros puede establecerse esa curva que sería imperceptible. Y no solo eso, sino que en un sistema cerrado sería imposible, porque se curvaría todo. Incluso un láser que tú cogieras o la luz y todo, también se curvaría y no te serviría de medidor, de esa planicie. Por eso cuando se enfoca ya en el sistema cerrado, como el sistema cóncavo, pues se ve esa imposibilidad de mediante medios físicos parciales llegar a esa totalidad. Y tú inferir mediante trozos parciales, pues que tiene que ser plano la totalidad, sencillamente. Entonces, pues esto seguimos con lo que te está diciendo el modelo oficial, te dice ahí en ese centro de esa Tierra, pues que está aquí a la izquierda, pues es donde se produce. También algo ilógico, no vamos, ya eso no lo vamos eso lo hemos tratado en otros muchos vídeos, las incoherencias, pero en fin, vamos a tomarla porque de una manera lógica y sencilla inicial, sí, no se puede decir que tenga una contradicción lógica. Entonces, si todo es atraído desde ese núcleo, pues entonces ha traído la tierra y también el agua, y por eso el agua no se despega. Pero no solo eso, sino en el modelo este oficial a la derecha, pues esa es la explicación que él hará, que todos los cuerpos tienen, todos los astros, como la Tierra, la Luna, el Sol, lo consideran también cuerpos físicos semejantes a los terrestres, más o menos, lo cual desde mi visión de una Tierra y un sistema cóncavo no son iguales, no son iguales, son otro tipo de energías más sutiles o más eléctricas, pero ellos lo consideran así y entonces ellos establecen un sistema de movimientos, de giros, de fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas que permita meter ahí el sistema de la gravedad, de tal manera que todos estos astros tendrían gravedad, pero al mismo tiempo también tendrían una fuerza de movimiento que lucha contra esa gravedad, y por eso pues la Luna no va y se reúne con la Tierra, ni la Tierra se une con el Sol, porque todos están movidos precisamente por movimientos rotatorios, de desplazamiento, y entonces ese movimiento es centrífugo, y entonces eso se opone a la otra fuerza centrípeta. Tienen que montar todo eso para justificarlo. Y entonces, y todo ese universo, al final, el sistema sería la gravedad,
¿Y en qué terminaría? Pues evidentemente terminaría también en otro cuerpo enorme, de densidad enorme, que sería el agujero negro, y todo el universo y todas las estrellas y todo pues estarían sometidos y dirigidos por ese agujero negro. Algo para nosotros muy impensable y muy indemostrable, etc., etc., etc. Pero ese es el sistema oficial en el cual el agua pues se tiene que curvar. Y no se puede tampoco hacer así, casi infantil, decir, bueno, coge una bola y ve que la bola le echas agua y se cae. Eso es algo infantil. No están siguiendo al mismo esquema de la Tierra oficial, que te dice que es que se cae precisamente porque la gravedad del suelo pues lleva ese agua al suelo, ¿entiendes? Exacto. Entonces, sigue Eso es explicando. para refutar, que es lo que intentan hacer algunos terraplanistas. Para refutar el modelo oficial hay que ceñirse a las reglas del modelo oficial, porque si intentas refutar el modelo oficial con un modelo plano en la cabeza, es que los oficialistas, sobre todo, tengo memoria de algunos que se burlaban de eso mismo que tú mencionas, se reían, y no es eficiente esa refutación o ese cuestionamiento si no lo haces con las reglas del modelo al cual está criticando. Y si, bueno, continuamos. Sí, sí, exactamente, así es, ¿no? O sea, entonces son cosas que desacreditan. Para mí la Tierra plana tiene más verdad, y sobre todo los seguidores, tienen más verdad que todos los que siguen el modelo oficial. Para mí ya han cuestionado y ya están en un camino, ¿no? O sea, yo me llevo bien, me seguiré llevando bien, porque para mí es un paso superior. Puedes hablar de otras muchas más cosas con ellos, porque están viendo y están descubriendo un sistema de engaño. Pero también tengo que reconocer que muchas veces con estas explicaciones a la ligera, pues se desacreditan, y eso lo utilizan los oficialistas para reírse de ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, aquí seguimos con estas imágenes, que son imágenes terraplanistas, en que te ponen eso, te dice, la Tierra tiene ese nivel plano, y el agua, como estás viendo ahí, se ve Europa, Norteamérica, pues el agua pues sigue esa planicie, y entonces dicen, el agua se curva en la Tierra plana, pues ellos dicen, pues no se curva, es así y no se curva, ¿no? Para mí, pues eso es una inferencia, como acabo de decir, ilógica. Y entonces te dan algunas explicaciones como esta, que yo he ido cogiendo las explicaciones que ellos dan para justificarse, para traerlas aquí y que ellos rectifiquen y vean que no pueden pasar de esas partes parciales al otro. Entonces aquí hay, por la imagen anterior, aquí hay el Gran Canal de China, que tiene 1.776 kilómetros de longitud. Y entonces dice, el agua se encuentra totalmente nivelada como dicta la física de los fluidos, porque claro, ellos ven que está nivelada, pero como ven, esa distancia, que son 1.776 kilómetros, que son muchos kilómetros, pero piensen también en los 40.000 kilómetros, que es otra historia, ¿no? Pues entonces ellos quieren decir, aquí pasa el siguiente, aquí te lo explican la persona que quiera que lo lea, porque esto para ellos es como una prueba de que la Tierra tiene que ser plana, pero hacen una inferencia muy, muy errónea, porque ellos dicen, entonces, si cogemos el modelo que tiene esa curvatura, pues para esa longitud, pues tendrían que tener una altura de 60.940 metros para que pudiera subir, para que pudiera hacer ese recorrido, y no solamente 42 metros, que es el punto de la montaña que está arriba por donde viene cayendo ese agua, que solamente son 42 metros. Entonces ellos dicen, bueno, eso no puede ser, porque con esos 42 metros, si después vemos toda esa longitud, y en esa longitud tiene que estar una curvatura, pues esa curvatura tiene que subirse, y entonces es impropio. Entonces, claro, para mí es un error, porque no se están ateniendo, como estoy diciendo, no se están ateniendo precisamente a la misma filosofía falsa, digamos así, de una gravedad que realmente es el punto desde ese centro la que te lo empuja hacia abajo, y simplemente estando a una altura de 42 metros de la montaña, pues por toda la otra parte, aunque sea esférica, pues lo distribuye, y a toda la Tierra pues lo distribuye
y guarda ese nivel, pero esa explicación que ellos quieren dar, que entonces tendrían que hacer eso es porque no atienden, como hemos visto anteriormente también lo mismo, no atienden a este punto, ¿no? Entonces yo tengo puesto aquí, nos pasa con un poquito anterior, la misma. Entonces yo tengo puesto aquí para que se entienda un poco la explicación. Entonces tengo puesto aquí debajo, el empuje desde arriba del éter push, que es distinto al de la gravedad, que es desde abajo hacia abajo, el empuje desde arriba del éter push, la amplitud de la superficie terrestre, porque son 40.000 kilómetros, la curva de la luz, que todo se curva, incluso la luz, y también un plano que yo les digo que es también el que vamos a seguir viendo, un plano, entonces explican que no se pueda percibir de manera directa esta curvatura cóncava terrestre, pero aquí tienes puesto a la derecha del dibujito de una rueda, como estás viendo ahí, para dar la idea de lo que quiero decir, al revés de la Tierra. La Tierra sería que te empujan de ahí. No. Nosotros estamos por la parte interior de esta rueda, donde está, como ya hemos visto en el mismo esquema, ¿no? Entonces, cada uno de esos radios que le tengo puestos como si fuese el empuje del éter push, dando esa forma cóncava a toda esa superficie, también tirando los objetos a esa superficie, los objetos caen porque desde ese centro son empujados hacia afuera. Y toda el agua, pues también, al igual que toda la tierra y todo, incluso la luz también hace ese movimiento, pues va, porque es un sistema cerrado, y va a la pared de ese sistema cerrado. Entonces, en la pared de ese sistema cerrado, que para tú apreciarlo tienes que verlo en totalidad, lo cual es imposible, pero lo estamos viendo aquí, pues todo se curva, pero si tú coges cualquiera de estas porciones, de esos radios, tú imaginas que entonces tú coges el nivel de un albañil que tiene una burbuja, ¿no? Y entonces tú en uno de esos radios que estás viendo ahí, pues lo pones en esa tierra y entonces ves que ahí te está indicando ese nivel de burbuja de ese albañil. Estoy poniendo un ejemplo fractal, evidentemente. Pues tú dirás, oye, es verdad, pues mira, la burbuja te indica que esto es plano. Tú sigues recorriendo y recorres toda la superficie de la Tierra, posicionándote en todos esos radios y te irás señalando lo mismo. Y tú dirás, si no tienes la visión general, tú dirás, joder, pues la Tierra es plana, porque con el nivel de burbuja recorro todo ese circuito, que también es un circuito, que eso sí es cierto, que vas por un punto y ya por lo menos de este a oeste. Ya sabemos que de norte a sur no podemos, pero de este a oeste te lo recorres con ese hipotético nivel de burbuja. Vamos a suponer que fuera gigantesco y lo pudieras hacer, tú dirías, pues yo siempre me está indicando siempre plano el nivel de burbuja. La burbuja se pone ahí en el centro, no se desvela. Pues claro, porque en cada uno de ese recorrido, fíjate ese rayo de impulso, te está poniendo y te pone en la perpendicular con la superficie terrestre que tengas. Te forma una perpendicular directa. Esto para intentar que comprendan que parcialmente no pueden pasar a esa totalidad, porque esa totalidad precisamente te lo curva todo y te lo pone y te da la sensación, tú yendo por partes parciales, pues siempre dirás, pues esto yo lo veo plano, igual que un avión. Un avión, cuando está el giróscopo, solamente te indica cuando tú subes hacia arriba o bajas, es cuando entonces el plano del avión en relación con el giróscopo, pues cuando el ángulo cambia y entonces tú ves que se está produciendo así una curvatura, podemos decir así, porque ves, ahora cuando ya se ha puesto el avión en la línea que ya ha hecho el ascenso máximo, y entonces sigue desplegándose, pues entonces ahí ese giróscopo, pues entonces ya estará siempre perpendicular. Y entonces perpendicular sería como si todo el suelo fuera plano, ¿verdad? Claro. Y entonces dirá, bueno, ¿ves? Como no se adapta a ninguna curvatura, no se adapta a ninguna curvatura, quiere decir que entonces la Tierra es plana, porque los aviones en recorridos de miles de kilómetros, pues quitando el ascenso y el descenso, te indica que va siempre haciendo una línea plana. Bien, pero mírenlo como acabo yo de decir del agua. Claro, van haciendo una línea plana porque el giróscopo y todo va respondiendo a ese empuje que lo va curvando, pero no se puede percibir. No se puede percibir, igual que le pasa a esta otra cuestión. Entonces, esto es la grandeza o la explicación significativa de lo que es un sistema cerrado, con un empuje interior. Si esto llega a entenderse bien, que parece que cuesta mucho,
Parece que, no sé, yo no, pues se ve la coherencia y la explicación realmente. Ahora, si te quedas en el otro, en el empecinamiento de que tienes que ser plano, pues entonces empezarás tú a ver también que te empezarán a salir muchos agujeros en ese modelo, cosas que no caen de ninguna manera. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces llegará un momento que tu mente dirá, bueno, me buscaré la magia, me buscaré un sistema Pac-Man, un sistema así, que las cosas mortales van. Pues no hay que recurrir a eso. Hay que recurrir a lo que la misma naturaleza te va mostrando. Todos los cuerpos que crea aquí una fuente, los crea limitándolos. Los crea limitándolos. Cuando venimos aquí, un niño viene y nace, pues nace precisamente en un espacio limitado, en una placenta. Y así funciona todo, realmente. Entonces, yo me gustaría mucho que alguna persona o algún continuador pues viese pues este tipo de explicación que para mí lo... Entonces estamos con lo de la Tierra, o sea, con que el agua se curva, para que no lo convierta, porque claro, si tú con una pequeña parte simplemente te agarras a ella y dices, yo no quiero saber nada de esto nada más. Esto a mí, y algunos lo dicen, yo ya no necesito saber nada más. A mí, no, o sea, puedo discutir de cualquier cosa menos de que la Tierra es plana porque yo veo que el agua no se curva. Y ya está. Bueno, te quedas ahí, tú te quedas ahí a gusto. Bueno, pues yo no me quedo a gusto. Yo no me quedo a gusto porque entonces yo veo, empiezo a ver toda la otra fenomenología y veo que no me cuadra y entonces yo digo, aquí falla algo. Y entonces, pues a lo mejor entonces se puede llegar a este modelo. Un modelo cerrado, un modelo con una fuerza eléctrica que está en un nivel superior de fuerza. El mismo éter es mucho más sutil, mucho más fuerte, y es el que realiza la creación, no puede ser de otra. Y también ellos coinciden con nosotros, los terraplanistas, en que tiene que haber un creador. Exactamente, también exactamente. Pero yo creo que desde este modelo que estoy diciendo, se entiende incluso más ese creador que está en un nivel más superior de fuerza y hace la creación, y no podemos estar nunca a su altura. Somos más densos que esa parte. Pero sí, mediante el conocimiento, sobre todo, también podemos ir haciéndonos nosotros más sutiles también, si somos mejores cada vez, ¿no? Y entonces esto también, por eso digo que este modelo, ya no tanto el celular, sino el toroidal, podemos decir así, también tiene partes explicativas espirituales o existenciales, por lo menos para mí. Sí, sí. Entonces, ¿te parece? Estoy O si hay de preguntas acuerdo. también me dices, o cosas así, o que tú veas, Seba, como es Sí, sí, normal. que quisiera puntualizar, complementar lo que tú dices respecto a un aspecto que es importante en la creación de modelos representativos de la realidad o de la física real o del mundo en el que habitamos. Uno de los aspectos fundamentales es la navaja de Ockham, que es un principio en el cual la explicación más sencilla tiene que primar por sobre la explicación más compleja y rebuscada. Eso siempre y cuando la navaja de Ockham, al simplificar, no te quite detalles de la explicación. Con esto quiero decir, por ejemplo, los terraplanistas utilizan supuestamente la navaja de Ockham en lo que respecta al horizonte, porque lo ven plano y ellos infieren de que es plano. Y con ellos se sienten satisfechos porque aplicaron la navaja de Ockham y esa debe ser la explicación más probable. Pero eso deja una serie de aberturas sin explicar y sin detallar, como por ejemplo de que luego de eso tienen que decir que el cielo no tiene nada que ver con la tierra. Y en este caso del agua, lo mismo. Esta explicación que te está dando José Antonio usa la navaja de Ockham y no necesitas recurrir a la tierra simulación o una curvatura de la luz realmente que yo siendo terraconcavista, a mí me parecen excéntricas porque tienen que hacer ángulos y realmente no veo cómo eso funcionaría con la óptica, por ejemplo, conservar los tamaños angulares de los astros celestes o conservar las formas circulares. Es que, bueno, este empuje del que está hablando José Antonio, que viene desde un centro hacia la corteza exterior cóncava, es que te está dando una solución con la cual tú como espectador te sugiero que te guíes aplicando de buena manera la navaja de Ockham.
Pues sí, Entonces, exactamente, la navaja de Ockham. Claro, pero como tú has dicho, también hay que tener cuidado con la navaja de Ockham cuando a lo mejor simplifica uno y hace una inferencia sin tener en cuenta exacto. otros aspectos, ¿no? Entonces, desde Claro. este punto de vista, pues esta navaja de Ockham, o sea, yo en este modelo y en esta cuestión, simplemente viendo un sistema cerrado, viendo el impulso al revés de la gravedad, que no viene jalándote desde abajo, sino desde un centro de energías superiores, porque además eso es lo que yo veo en todos los cuerpos. O sea, incluso en el mismo organismo humano, la parte más densa que tiene el organismo humano es la dentina. Esa es la parte más densa que tiene, la dentina de los dientes, ¿no? Bueno, pues en esa dentina de los dientes, en su parte interior, más pequeño, más pequeñita, pues existe un nervio que ese es el que tiene toda la fuerza y ese nervio es el que ha creado la dentina y está en relación con toda la otra parte eléctrica del organismo y es el que rige realmente, el que rige desde una estructura más sutil y más energética, la otra que es más densa. Bueno, pues eso cuadra exactamente con lo que estoy diciendo de ese centro que no se ve, entonces si fuésemos, por ejemplo, un microbio y estuviésemos ahí, dentro de la dentina, cerca de donde está el nervio, no veríamos nada, veríamos una oquedad. ¿Por qué? Porque eso es una parte eléctrica. Y no vería nadie dirá, bueno, ¿esto cómo es? Es así, veo ahí una oquedad, y entonces no llegaría a deducirlo. Entonces, porque diría esto, y como dice la ciencia, de manera falsa, es que eso es el vacío. El vacío no existe. En el modelo toroide, el vacío es que no existe. Lo que se llama vacío precisamente es un grado vibratorio superior, más sutil, que no se percibe por el estado más denso, así de sencillo. Igual que, por ejemplo, nuestros propios ojos están diseñados para movernos muy bien en este plano, ¿no? Cumple su función. Vemos, pues, las cosas físicas de nuestro propio cuerpo y de todas las otras partes. Pero incluso partes que sabemos que existen, pero que están en un nivel superior, no lo vemos. Nosotros no vemos nuestro cuerpo etérico. Nosotros no vemos, por ejemplo, las energías de nuestro pensamiento. ¿Y qué pasa? Por eso no existe, porque tal. Pues claro, es que esas son quizás las más. Nuestro propio pensamiento es quizás lo más real para nosotros, lo más real para nosotros, que nos identificamos con los pensamientos y no se ven, ni se podrán ver nunca, mediante estos ojos físicos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Porque no se vean, no va a existir. No, no, existen y precisamente su existencia tiene que ser de esa forma, vibratoriamente superior y más sutil. Por eso yo también hice algunos vídeos que yo decía, lo sutil, es decir, lo ligero, lo tal, mueve a lo denso. Y eso también es un principio. Por eso esta navaja de Ockham, pues a mí, o sea, no solamente que es más en este sistema cósmico, sino al mismo tiempo es que se expande, ¿entiendes? Se expande. Efectivamente, si vemos toda la naturaleza, vemos que lo más sutil mueve a lo denso. Toda la vida es así, de energías eléctricas que no se ven, mueven las otras, ¿no? Ujú. Entonces, pues esto venía a lo que tú decías de la navaja de Ockham. Pues sí, yo lo considero así. Sí, bueno, y respecto al modelo oficial, el modelo oficial tiene un universo infinito porque asume que la luz va recta. Y no solo infinito, sino que en expansión y en aceleración. Entonces, la simple curvatura en la trayectoria de la luz y bueno, lo del agua también, es que también mejora y simplifica el modelo oficial, ya que lo hace en un espacio limitado y finito. Y por eso el modelo cóncavo es más proporcionado y más eficiente que el modelo oficial y por ende van por ahí los tiros, ¿no, José Antonio? Sí, para mí eso es lo que yo muchas veces noto, o sea, una insatisfacción de cómo cuesta tanto. Bueno, los oficialistas, bueno, o los troles, rápidamente dicen que esto es mucho peor que la plana, ¿no? Pero yo creo que Sí, son troles, lo hacen así precisamente porque saben que, no, que es la que da la solución, ¿no? Entonces tienen que sí, ponerla peor. Pero que también les cueste tanto a los terraplanistas que están tan cerca a nosotros en muchos puntos, ¿no? Ellos mismos también saben que no se puede salir de aquí, coincidimos. Ellos mismos saben que tiene que haber un creador, coincidimos. Tantas de esto les cueste tanto, es decir, para mí, estoy hablando mi impresión, no sé si a lo mejor así, pero mi impresión es
que le has puesto cosas tal y los han dejado ahí, no han seguido investigando, ¿no? Han seguido los momentos, no, la cóncava que estemos ahí nos parece muy raro y no, y ya está. Pues, entonces eso a mí, en cierto modo, pues hombre, no digo que me deprima, ¿no? Pero también me da cierta insatisfacción como yo veo un poco, que tenía que esforzarse un poquito más, pero yo les digo, esfuércense más en ver los fallos del propio modelo y entonces a lo mejor sí se pueden enfocar. Yo creo que deberían, por hombre, mi deseo sería eso, ¿no? Que por lo menos ese movimiento, que para mí es un movimiento en busca de la verdad, pues algunos de ellos o dentro de ellos pues se crease. Yo incluso he hecho una serie de más de 30 vídeos que se llaman Terraplanistas y Elefantes, no para... o sea, para que se enfoquen ofreciéndole también un modelo alternativo que le pueden llamar tierra plana toroide, explicándolo. Y si digo tierra plana, entendiendo que efectivamente tienen razón en que experimentalmente siempre lo experimentaremos plano, en eso sí tienen razón, pero si le ponemos la categoría de toroide, pues entonces ya lo podemos entender como este tipo de modelo, porque es que muchas veces las personas nos guiamos por cosas superfluas. Si a lo mejor tiene un nombre, por ejemplo, esta tierra cóncava, ¿no? Ya ellos han dicho tierra plana, pues ya todo lo cóncavo ya no será, ¿no? Entonces yo he hecho un intento de reconducir diciendo, mira, pueden poner el nombre y yo le he dado explicaciones tal cual. Le he puesto pruebas muy patentes de que no cuadra con la experiencia sencilla, no cuadra la tierra plana, ¿no? Con la experiencia no se falta cosas sencillas, ¿no? Pero al mismo tiempo siempre diciendo, enfóquense aquí y pueden poner, simplemente poniendo tierra plana, reconociendo que experimentalmente la percibamos plana, por ejemplo, los aviones la percibirán plana, ¿eh? En la misma tierra también la percibirán plana, en la lejanía también la percibirán plana, ¿eh? Por eso conserven si quieren el nombre de tierra plana, pero pónganle toroide, después lo explican, ¿eh? Y digan más bien, es un plano pero existencial, nuestra existencia. Hombre, porque además, entre comillas, podemos decir, el creador lo ha hecho muy bien. Imagínate que el creador hiciese una curva que no fuera más, ¿no? Está la mejor manera, ¿entiendes? Más asequible, ¿entiendes? Pero como resulta que tenemos que considerarlo todo, pues entonces a mí me gustaría que hubiese un movimiento y ya hay movimientos dentro de la Tierra plana. Yo aventuré viendo lo que estaba pasando, ¿no? Y dije, en algunos vídeos anteriores, dije, si en 2023, al final de 2023, no existe un movimiento de apertura de los principales de la Tierra plana que hacen congresos y le dan apertura a otros que también son terraplanistas, que le están viendo que hay cosas que no encajan y no le dan apertura, sino los ignoran, como estaban haciendo y siguen haciéndolo, digo, pues entonces corre el riesgo la Tierra plana de convertirse en una disidencia controlada. Quiere decir algo que le viene bien al sistema para que simplemente estén peleándose y nunca se llega a nada. Yo dije eso si llegaba a 2023. Bueno, pues ha llegado 2024 y estamos iniciando 2025 y siguen esa cúpula de los principales que hacen congresos, que mueven a mucha gente, pues siguen igual. Entonces a mí eso, pues lo lamento, ¿no? Yo lo lamento, porque me gustaría que ya entonces yo tengo ya que sospechar, lamentablemente, que también entonces porque es que el ser humano también, o sea, existencialmente, para mí, igual que también este mismo modelo existe un plano de equilibrio, pues el ser humano también está sometido a fuerzas que te desequilibran, como son intereses, ¿no? Puede estar el interés, pero una con lo mejor interés, como puede ser lo mejor de notoriedad o de conveniencia económica por tener, pues entonces lo que tú crees, pues puedes entonces ya enfocarte en un punto y ya olvidar cuando tú antes todavía eras auténtico porque te lo creías tal y cual, pero ahora ya estás viendo que no y también sigues empeñado y tal y no das apertura, bueno, pues yo un poco lamento esa cuestión, pero yo sigo ofreciendo y por eso estamos haciendo estos vídeos, para que algunas personas terraplanistas o no terraplanistas o incluso oficialistas, pues que si buscan la verdad de verdad, pues entonces que analicen y que hagan lo que tienen que hacer, analizar a fondo, ¿no? Entonces este es mi deseo, ¿no? Exacto. Un poco frustrado, podemos decir así. Entonces te ponen estas imágenes que te ponen así, con que el agua no se curva, dice el agua no se adhiere a una bola giratoria. Pues entonces esta imagen para mí es penosa porque desacredita a los mismos terraplanistas, los desacreditan porque entonces todos los oficialistas dirán, pero fíjate lo que nos ponen como
nos quieren quitar el modelo poniendo precisamente que el agua salga de esa bola es precisamente porque la gravedad general, pues todo lo tira al suelo y tira ese agua. Y se creen que nos están... Es algo infantil, ¿eh? Es algo infantil. Entonces, claro. Entonces, sigue pasando si te parece. Y entonces, ya después de esta parte inicial, que yo creo que más o menos he dado la idea general de lo que piensan los terraplanistas, pues ahora me voy a enfocar en este vídeo que hicisteis y que tenéis, que yo lo recomiendo que lo vean las personas, vayan, porque hay muchas experimentaciones que tú hiciste este vídeo con Aigo hace ya tiempo, quizás hace un año creo yo, en que están muy bien esas experimentaciones porque son reales. Y yo le voy a dar también otro enfoque, yo coincido con ellas y también a lo mejor yo doy a lo mejor también un enfoque también más toroidal, podemos decir así, ¿no? Entonces vamos a centrarnos en esta parte, porque entonces aquí se trata precisamente que el agua sí se curva, sí se puede curvar, evidentemente, también. Pasa, si te parece. Entonces, una de estas experimentaciones es que el agua, pues como todo, pues sí, pues el agua, que para mí el agua podemos decir que el agua es algo, yo le digo el equilibrante de nuestra dimensión, le digo yo el agua, porque es que además, fijémonos que todo el agua es la vida, fijémonos que nosotros estamos hechos casi todos de agua, etcétera, etcétera. Bueno, pues el agua, pues responde a las fuerzas que actúan sobre ella, ¿eh? Entonces, en este caso, lo que se va a ver es que en una moto tienes un vaso de agua ahí y entonces cuando está la moto en movimiento, pues entonces ahí se forma una fuerza que es la fuerza de... a ver, dilo tú, Sebastián. La fuerza centrífuga. Exactamente, la fuerza centrífuga que se opone a la centrípeta y entonces esa fuerza pues precisamente hace que ese agua que estaba horizontal primeramente y está la moto quieta pues también está en horizontal en relación con el suelo, ¿no? Pero ahora ella cuando va a la moto y hace esos giros pues está influida por la fuerza centrífuga y entonces mantiene la misma horizontalidad que mantiene la moto. En vez de caerse el agua afuera o tal, se pone igual, como estás viendo ahí en la bicicleta, se pone al igual con la misma horizontalidad, entre comillas, que mantiene. ¿Y por qué? Porque está empujada por esa fuerza centrífuga de ese movimiento. Entonces, esto y otros más que vamos a ver, que pusiste ahí, es para mostrar que el agua responde al empuje de una fuerza, pero no quiere decir, como alguno también vio que ahí empezó a hacer comentarios, pero no quiere decir que estemos diciendo nosotros que sea así en la Tierra cóncava, que va con un movimiento de esta manera y entonces se está adaptando. No. Con estas experimentaciones queremos decir que responde a una fuerza y en la Tierra cóncava respondería a esta fuerza que hace caer los objetos pero desde ese centro imperceptible que habíamos estado hablando. Desde la Tierra cóncava responde y por eso en toda la totalidad pues se tendría que ir curvando. Ahora en porciones parciales no se ve. Pero entonces esta experimentación es para mostrar que el agua responde a una fuerza. Pero no queremos decir que sea esta misma fuerza centrífuga la que se produce en la Tierra cóncava. No. Pero responde a una fuerza, al igual que en la Tierra cóncava, responde a la misma fuerza de este empuje que hace caer los objetos, tan sencillamente. No sé si me estoy explicando. Sí, algo que añadir, José, en esta fotografía se ve, o sea, es una captura de un video, que lo pueden ver en el canal de I Got Question, se ve cómo el agua se amolda a el contenedor, en este caso el vaso, debido a que el agua en sí misma no tiene forma propia y se amolda, adquiere la forma del contenedor, del recipiente en el que está y además adquiere la forma debido también a la influencia de las fuerzas que le están haciendo, que le están influenciando. Entonces, en este ejemplo se ve cómo se amolda el contenedor del vaso y a las fuerzas que se le ejercen. Exactamente, lo has expuesto muy bien, ¿Qué es lo que pasa realmente en la Tierra?
Por una parte, te está demostrando este de esto que responde a un empuje y una fuerza, pero que se amolda a ese vaso. Pues entonces, en la totalidad de la Tierra cóncava, ¿a qué se amoldará? Pues a toda la superficie por el interior, tan sencillamente. Si esto es la navaja de Ockham. Sí que lo sabemos. Entonces aquí esto es lo mismo, ¿no? Ver también como una parte está ahí, cuando está quieto y no está sometido a una fuerza, en este caso la fuerza centrífuga, ese recipiente que es un contenedor, porque el contenedor es lo fundamental también en la Tierra cóncava. Eso es lo que te explica también las presiones, lo que te explica todo, ¿no? Entonces está ahí sin ejercer la fuerza, cuando se pone la fuerza centrífuga, cuando empiezas a hacerlo rotar a la derecha, empieza a girar ese contenedor, pues entonces ese agua azulada, ese líquido azulado, pues entonces fíjate cómo se está curvando. Es lo mismo que con la moto. Pero no deduzcan de ahí que nosotros lo que estamos queriendo decir que es que la Tierra tiene ese movimiento. No, tiene ya desde partida y de nacimiento el empuje, ese interior que hace caer los objetos y que todo se amolde, como ese agua se amolde a ese contenedor. Espero que se entienda. Sí, este experimento también tenía la particularidad de que la superficie del agua era tremendamente fina, casi sin ninguna irregularidad, porque eso va a depender de qué tan homogénea sea la fuerza que esté influenciando al agua. Por ejemplo, en un principio en este video tomaban el tanque de agua y lo aceleraban, y ahí la superficie del agua no era tan fina, pero luego cuando el movimiento se tornó uniforme, es que la superficie del agua quedó muy, muy fina, tal y como debería suceder en una tierra cóncava. Sí, muy bien. Y entonces ahora también he traído yo, bueno, ese vídeo, yo aconsejo que vean ese vídeo porque tiene muchas más experimentaciones y más completas y se ve el movimiento tal. Yo solamente he traído aquí recortes o fotos para que de lo que me interesa un poco, dejando otras muchas partes, ¿no? Sobre todo en relación con el agua. Y entonces a mí me interesa esta parte, que también se ve en ese vídeo, en que están aquí dos investigadores haciendo pompas de jabón. Entonces, una pompa de jabón, pues también es un fractal también bastante que te da la idea de la concavidad, del modelo cóncavo, porque es un sistema cerrado. Fíjense, una pompa es un sistema cerrado, tiene un impulso interior que es un aire, que el aire entonces es más sutil que el agua que está por fuera con el jabón y te forma esa película. Entonces es algo que te da muy coherente con el modelo cóncavo. Entonces, en esa porción. Entonces, el modelo cóncavo también, sobre todo toroide, todo está tensionado. Todo está tensionado, al igual que esa pompa, está tensionada porque en su interior hay aire, ese aire tiene esa presión y le da esa forma, y tiene también la corteza, que sería la parte más densa de ese jabón, mientras que el aire es más sutil. Pues entonces ahora coges dos y las unes. Esto también, pues, con los terraplanistas, que esto también nosotros en un futuro, si el destino lo permite, en un futuro posible, en esta serie quiero hacer ya lo comento aquí para que las personas que tengan interés estén atentos, ¿no? Cuando sea posible, pues haremos 3 vídeos más, o sea, 3 directos más. Uno siguiente que será exponiendo cómo, que no es casual, como en muchas películas y en el arte, pues está expuesta de una manera muy sutil, muy sibilina, muy sutil, el modelo de la Tierra cóncava. Esto será un vídeo que dedicaremos a eso, porque es sorprendente, porque para mí la élite que está más elevada lo conoce. Y por eso precisamente hace estas cosas de ponerte en muchas obras de arte o en películas que salga sin venir muchas veces a cuento este modelo cóncavo. Entonces eso será un vídeo siguiente. Y después otros 2 más para esta serie que yo quiero, con Sebas, quiero difundirlo. Y en los otros 2 vídeos sería difundir esto, la cuestión del horizonte. Están viendo aquí abajo pues una foto de la playa, que se ve el horizonte y se ve todo plano y después se ve el cielo, ¿verdad? En la parte baja, ¿no? Y entonces esto también en relación con estas pompas, y de eso haremos 2 vídeos más, que serán los finales de esta serie, ¿no? Porque el horizonte, lo que se percibe en el horizonte es muy complejo. Yo quiero tocar todos los puntos, con muchos vídeos,
de todos los puntos para que una persona a la ligera a lo mejor coge simplemente un trocito de una experimentación y ya ahí hace sus inferencias. No, conviene coger cuanto más experimentaciones, mejor, ¿no? Entonces y todos los temas, ¿no? El tema de la refracción, el tema de los espejismos superiores, el tema de la fenomenología que se produce elevándose más de lo que permite la visión, que permite hundiéndose, el tiempo de las temperaturas, todo. Quiero en ese, por eso tienen que ser 2 directos, tratar todos esos temas, porque los considero muy importantes, porque eso ahí están, en un bucle de encierro, los oficialistas con los terraplanistas, y claro, nunca saldrán de ahí porque cada uno tendrá su parte de razón, ¿no? Pues entonces, en esta foto que estás viendo ahí de las pompas de jabón, tengo puesto aquí debajo lo que es el horizonte, que se ve ahí la tierra, la arena, y después se ve el mar que termina y el cielo, ¿no? Bien, pues entonces, para un modelo toroidal, el horizonte no es la tierra, eso también cuando vengan esos vídeos lo explicaré muy claramente. El horizonte que vemos ahí, con eso es una visión subjetiva y parcial, una cuestión óptica, no es geométrica, y eso ya lo explicaré yo. Pero entonces está en relación, para que lo entiendan, que se vea plano, porque todos dicen, sí, como lo veo plano y se ve plano, pues la Tierra que se plane. No, fíjense, y ahí viene la explicación en estas pompas. Cuando unes 2 sistemas cerrados, cada uno de ellos con una tensión suficiente, entonces entre los dos, las 2 pompas cogen y se reajustan sus tensiones para hacer un punto medio, y entonces crean ese plano de equilibrio que es una película que tienen aquí a la derecha. Vean que entonces a la derecha, en otro texto, es el entremedio, pues eso es un plano y todo es recto, ¿verdad? Pues entonces eso es lo que equivoca a muchos terraplanistas, que ven el horizonte plano y entonces dice, como esto es así, pues la Tierra es plana. No, no, la burbuja y las 2 burbujas son curvas, las 2, y forman ese plano de equilibrio, que es un plano visual entre las 2. Y esto me puede servir a mí, pues, para dar una idea de que hay que diferenciar lo que es el horizonte como un plano perceptivo virtual de lo que es realmente ese suelo, que no es lo mismo, no es lo mismo, sino un efecto electromagnético entre esos dos, que se puede decir todo el esferoide, bola, cielo, que sería polo masculino, vamos a decirlo de esa manera, si lo ponemos en forma magnética, y todo el esferoide suelo femenino en cóncavo, pues los dos tienen un punto en el horizonte que tú ves con tus ojos y ves allí un plano de equilibrio. Pero ese plano de equilibrio no es ese suelo que tú ves, es esa parte visual óptica que te forma eso. Entonces eso yo me esfuerzo en que se llegue a entender. Por eso me venía bien en este punto. Bueno, y esto de las pompas, pues es muy sorprendente, porque también ahí se va formando todo lo que es también la geometría sagrada, por ejemplo, los llamados sólidos platónicos, pues entonces resulta que se recrean desde las pompas de jabón, que son modelos cóncavos realmente, porque son como esferoides cóncavos realmente. Pues te sale la primera figura, que en volumen es la más simple, que es el tetraedro, pues esa te la forman, con 4 pompas coge y te forma el tetraedro. Pero después resulta, como en la creación todo tiene que ser dual, pues para mí el modelo, o sea, el centro que en el modelo celular te dice Stephen Christopherson, que es donde está en ese centro de la esfera celeste, y te dice el octaedro. El octaedro son como 2 pirámides, una arriba, mirando hacia arriba, y otra hacia abajo. Ese es el octaedro. Dice, ese es el modelo y esa es la forma de la fuente, de las energías de la fuente, que te lo explica. Bueno, pues entonces yo en eso discrepo de él y digo, no es el octaedro, es el doble tetraedro, el que está ahí. Esto es otro campo de geometría, ¿no? Pero también que me coincide con lo que estoy diciendo, porque tetraedro es más simple y tienen que ser 2 tetraedros, que los 2 insertados uno en otro, también tú los coges y los aplastas y formas también otro símbolo, que es la estrella de 6 puntas, que eso viene desde la remota antigüedad, la estrella de 6 puntas, doble tetraedro, y no es por casualidad. Entonces, esto lo traigo a colación porque también esto de las pompas de jabón, pues de una manera maravillosa se recrean estos sólidos platónicos, que son de geometría sagrada muy importantes, se recrean precisamente con esta forma de bolas de tensiones que se semejan sistemas cerrados, como el sistema cerrado total del modelo cóncavo. Entonces, por eso he querido esto, como está en ese vídeo,
yo he querido destacarlo porque me viene muy bien para futuros tal y cual, ver cómo coincide todo. En este modelo coincide todo, incluso la geometría sagrada, pues se entiende muy bien. También esta otra parte que está en ese mismo vídeo, que yo aconsejo que lo vean, pues también esto me llamó la atención porque también me viene bien en relación con toda mi concepción general de cómo se forma el cosmos y cómo un creador crea esta creación de una manera que no es tan difícil, es sencillamente un centro crea dos vórtices, tan sencillamente, y a partir de ahí eso se va duplicando y te crea todo, ¿no? Sobre todo de un centro sutil, y por eso siempre el modelo de la Tierra, pues el centro sutil, bueno, pues entonces aquí están viendo a la izquierda, pues un sistema cerrado, porque fíjense, tiene un círculo por ahí que te está marcando un límite, ¿no? Y dentro, pues es un líquido, y dentro de ese líquido, pues tiene también otros dos sustancias de color que están ahí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede ahí? Que entonces, fíjense a la derecha, que se está viendo a la derecha, el primero de la izquierda, una especie de tubito que está apareciendo por la parte derecha de la izquierda. ¿ves? Entonces, en ese tubito, pues el experimentador coge y sopla. Sopla a un sistema cerrado que está ahí. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando tú soplas en un sistema cerrado, pues se produce, evidentemente, pues un movimiento desde donde está el impulso del aire que sopla, ¿hacia dónde? Pues hacia una de las paredes, evidentemente, ¿no? Por si no se saldría, ¿no? Llega a una de las paredes y entonces se bifurca, todo ese contenedor se bifurca ¿en dónde? Pues en dos remolinos, en dos remolinos, uno en un sentido y en otro sentido. Y eso es lo que se forman ahí, forman allá a la derecha, si lo ven en ese vídeo, pues uno de los vórtices, porque el color lo permite verlo, como uno de los vórtices está girando en un sentido de estrógiro y el otro está girando en sentido levógiro. Y entonces eso me viene a mí maravillosamente bien, que yo no lo había visto, concordante con lo que yo ya hace mucho tiempo vi, que la creación primaria, la forma más sencilla y más simple es que una fuente de sí misma crea dos vórtices polos de ella misma, pero separándolos mediante movimientos opuestos, y separándolos, ¿no? Entonces, esos movimientos opuestos, una separación, podemos decir que es una diástole, cuando van a unirse otra vez, pues tienen otra vez al centro, pues otra vez se va pulsando y es una sístole, y entonces a mí me dio es una comprensión enorme, sencilla y profunda, y yo aquí lo veo reflejado en un sistema cerrado, como este, cuando se forma precisamente una pulsión, lo que pasa ahí. Y esto mismo también, pues también yo lo relaciono, pues yo tengo un pensamiento arborescente, como habrás notado, ¿no? Pues también lo relaciono con el extraordinario trabajo que ha hecho Sebas, que yo no he visto que nadie lo haya hecho, que es el de las cardioides. O sea, eso no he visto que lo haya hecho. Eso para mí es genial, para ese trabajo que ha hecho es genial. Yo lo desconocía, ¿no? Pero entonces, fíjense que el nombre de cardioides viene de cardios, y cardio es el cardiograma, el cardio es el corazón, tengo un ritmo cardíaco, ¿verdad? El corazón, para que vean que todo funciona de la misma manera. Entonces yo ahí me sorprendo cómo veo la estructura, que en ese recorrido de la luz a través de una concavidad, porque eso es podemos decir que eso es la mitad, podemos decir que eso es la mitad, porque para mí todo tiene que ser complementario con otro. Pero vamos a dejarlo en esa parte que te representa esa curva que te hacen las cardioides, y veo yo en la parte que se ve una parte central, que es la cúspide, cómo de esa cúspide hacia abajo y se va abriendo en dos brazos. Yo digo, exactamente, lo mismo que pasa cuando tú das ese golpecito ahí, en este sistema cerrado también se difunde en dos brazos. Y el mismo corazón físico, que también lo tengo hecho en otros puntos, pues me maravillo que tiene lo mismo físicamente de nervios, de corrientes eléctricas, que en el corazón físico está, búsquenlo, las personas interesadas busquen haz de is, haz con H y Z, haz de is con H y S. Búsquenlo, entonces verán que en el propio corazón, su parte eléctrica que lo dirige todo es semejante a la cardioide y semejante a lo que estamos diciendo, un punto central del cual se va hacia abajo y se abre en otros dos brazos también eléctricos. Entonces, para mí me da toda esta satisfacción ver cómo concuerdan todos estos esquemas, y por eso, claro, por eso yo creo que de esta serie un modelo cósmico que sea coherente con todo
y al mismo tiempo, como acaba de decir Semas, la navaja de Ockham y todo, pues Simple. es lo más simple y que veas que coinciden todos. Coincide en la fisiología concreta física. Coincide en la geometría sagrada con todos los cuerpos. Coincide y te da explicación en todo, ¿no? Para mí, ¿no? Ese punto. Pues pasa, ya queda poco. También he querido traer esto. Esto ya no es de ese vídeo. Esto ya es de otra, porque yo analizo todo y entonces veo que también para que le pueda servir a algunos terraplanistas ver pruebas de que el agua, incluso en pequeñas cantidades, también si aplicas tu magnetismo, pues también la curvas. Porque entonces tú coges aquí, buscan este vídeo si quieres, búsquenlo, la electricidad, búsquenlo. Yo todo siempre doy pautas para que la persona busquen este vídeo y entonces ahí vean que si tú tienes un peine es una parte que realmente todo lo que es plástico, como también todo lo que es, por ejemplo, el ámbar, tú coges, o el plástico, tú lo frotas, y entonces al frotarlo, su estructura crea, podemos decir así, un vacío, y como aquí todo está tensionado, entonces en ese vacío se forma como un mini campo magnético, dijéramos así, de tal manera que tú coges, que podéis hacer la prueba, coger un pequeño papelito chiquitito, coger a lo mejor algo de plástico, lo frotáis mucho, se lo acercáis y veis que el papelito coge y se pega. ¿Por qué? Porque está influido por un minicampo magnético que se ha formado a tú esas partículas de ese elemento, pues quitarles una cierta estabilidad que tenían. Entonces, para restaurarla, pues chupa y es un minicampo magnético. Entonces, en un peine que está en ese vídeo, pues la persona que me parece, véanlo, yo ya casi ni me acuerdo, pero el caso es que lo frota mucho el peine y ahora cuando ya está cargado de esa fuerza de magnetismo, lo acerca a un chorro de agua y entonces varía el chorro ese de agua, pues responde y varía, es decir, se curva. Esto como prueba de que el magnetismo y el electromagnetismo, porque para mí también todo esto que estoy diciendo yo del modelo, del empuje, del éter, también para mí es lo mismo que el electromagnetismo, ni más ni menos, ¿entiendes? Y cuando yo hablo del plano de equilibrio y esa fuerza que has visto entre las pompas de jabón, eso es lo mismo que el plano de equilibrio de un imán que tiene en medio de los dos polos, tiene un muro de bloques que también es un plano, Pues entonces, aquí vean que mediante magnetismo el agua se curva, porque eso a pequeña escala también se ve cuando tú en uno de estos peines lo frotas mucho y entonces el agua que sale del grifo ve que le afecta y la direcciona y la curva. O sea, para que no estén tan aferrados a que el agua no se curva. Pequeñas pruebas, ¿entiendes? La cuestión. Ahora, verlo con nuestros propios ojos no podremos, tendríamos que salirnos a ese punto y no podremos, pero mediante todos estos piececitas del puzzle, pues podemos llegar a esa conclusión, podemos decir nosotros así. Sigue pasando, ya creo que queda poco. Bueno, y esto ya finalmente para en lo mismo de antes. Ellos ponen aquí a la izquierda, te dice, independientemente de la forma y del área, etcétera, tal y cual, que tienen aquí, tú echas agua de esto y siempre todas coinciden y se forma esa línea recta. Te lo pone. Y entonces eso es prueba de que ya siempre el agua tiene que ser recta como de esta manera. Yo digo, pues no, y lo vuelvo a poner aquí, porque eso son cosas, experimentaciones parciales pequeñas y limitadas. Entonces, en esa tiene, ¿cómo se va a ver la curva de toda la Tierra ahí? Es imposible. Entonces, digo, fíjense en este esquema que tengo aquí a la derecha, desde ese centro, es decir, el modelo cóncavo, pues las líneas del Etherpus, el empuje que lanza los objetos al suelo y lo crea todo, crea los estratos más densos que son los materiales de la Tierra, etcétera, etcétera, hasta llegar al del agua que es más ligero, pero también te lo tiene puesto en su estrato, hasta después la atmósfera más ligera, más arriba, pero todo lo estratifica de esa manera y tú, por todas las partes estas alrededor que tú recorras la Tierra, como ya he dicho en la otra experimentación, pues tú ahí lo verás y creerás que está plano, porque verás siempre una pequeña porción donde empuja, igual que en ese agua que estás viendo ahí con esos 3 niveles, pues es una pequeña porción así, y tú tendrías que eso extenderlo a toda, por lo menos a la mitad de la Tierra para que se viera la circunvalatura. Entonces no puedes pasar de ese nivel a la totalidad. Y porque yo te explico y te doy una explicación coherente que en la totalidad, si tú coges estos presupuestos de que el empuje gravitatorio lo produce el Etherpus empujando desde un centro imperceptible central,
que crea todo el esferoide que hemos visto al inicio, y después tiene otro esferoide que es el cielo, los dos y todo con el mismo procedimiento, los dos concéntricos, pues entonces podrás entender y te cuadrará, y aunque no lo veamos nunca, no lo veamos nunca con los ojos, pero con la mente, que es superior. La mente ve mucho más que los ojos, porque la mente ve lo que no se ve. La mente ve lo que no se ve. Y lo descubre, con la mente se descubre lo que no se ve. Y entonces es importante que entonces en vez con los ojos, pues diga, no, voy a juntar todas las piezas y entonces te das cuenta que el otro no cuadra y que esto entonces a lo mejor sí te cuadra. Y a lo mejor tu espíritu, como el mío, se queda más tranquilo. Porque yo todo esto, cuando me di cuenta que me habían engañado toda la vida, pues mi espíritu estaba intranquilo. Es que esto es como es. Hasta que yo fui cuadrando, llego ya a un punto general, pues digo, pues mira, me siento relajado y si puedo compartir parte con esto y agradezco a Christofferson, aunque él me tenga mucha inquina, pero yo le agradezco haberlo descubierto, y simplemente pretendo, pues eso, que sigamos todos completando. Pues nada, paso yo creo que ya estoy terminando ya. Bueno, aquí termino simplemente con estas imágenes, porque esto de la curvatura de la luz, la de abajo, porque esto es porque claro, se curva el agua y se curva la luz, y te da la visión. Entonces abajo, como están viendo, sería la Tierra oficial, que es de esta manera, estamos por fuera, y entonces pues la explicación que ellos dan geométrica es que precisamente se terminan los barcos, se ve, lo último en desaparecer es la parte de arriba y la otra va desapareciendo en la lejanía del horizonte, y esa es la prueba suya de que esto es tal y cual. Pero si lo ponen al revés, como en la Tierra cóncava, que es la parte que está arriba, y con la curvatura de la luz, pues ven que entonces también te da una explicación igual de coherente que estás viendo ahí. A medida que se va alejando, pues lo último en desaparecer, como estás viendo, son la parte de los mástiles. O sea, para que vean que son dos maneras de verlo, que tienen cierta lógica los dos, pero para mí la verdadera es la de arriba. Por todo lo que estamos viendo, es la verdadera. La otra tiene después cosas que te dejan desempoderado humanamente, como si fueses una pequeña mota de polvo que no tiene ninguna importancia. El modelo de abajo ahí. Tiene cierta coherencia lógica, te lo han buscado para hacer eso, pero el fondo y el objetivo real para mí es simplemente ningunear al ser humano, cuando para mí el ser humano precisamente es la guinda de esta creación. Pero no quiere decir que todos vayamos a evolucionar igual, porque tenemos que estar sometidos precisamente a que cada uno tiene que dar de sí, pues lo que le corresponde a su propio interior y no tener doblez. Y eso es muy difícil hoy día. Muy difícil. Y entonces, pues ya, que yo no sé si este es el último o hay otro final. Bueno, pues esto sí, esto es una especie de recopilación con lo mismo de que el agua no se curva. Entonces, fíjense aquí, pues ya tendrán idea de lo que estoy diciendo. Desde ese centro, que primeramente ese centro también puedes decir, bueno, ese mismo centro también es el otro esferoide, ¿no? Porque este impulso va por el interior de los dos esferoides y también te separa los dos esferoides, esa es la cuestión, Pero aquí, en su acción concreta con el nuestro, son todos esos rayos amarillos, que entonces el agua, pues entonces lo demás que los piquitos estos serían montañitas, ¿no? Serían montañitas, como estamos diciendo. Y entonces, y lo otro sería el empuje de ese terpus que te pone el agua precisamente, pues, que toda vaya y tenga el mismo nivel, el teso, pero no que sea plana. Si tú vas cogiendo trozos pequeñitos, te vas poniendo ahí, igual que yo ya lo he dicho, tú mismo lo he dicho antes, ¿no? Pues te dará la idea de que cada uno de esos trozos son planos. ¿Por qué? Porque ese empuje desde arriba te forma una perpendicular con el plano curvo, pero el plano curvo con esa extensión realmente a efectos reales es una recta. Una recta a efectos reales en de que tú es una curva, ¿no? Pero si tú en el centro de esa curva proyectas la fuerza y con esa extensión, pues entonces ahí el efecto que se da es una perpendicularidad. Aunque realmente sabemos, y los que estamos en este punto, una perpendicularidad significaría que existen líneas rectas. Pero eso más bien para mí es una manera
mental de establecerlo. No es real porque para mí en un universo así no existe la línea recta. Lo que nos parecen líneas rectas son en pequeñas proporciones, pero si las extendemos, terminan todas siendo curvas. Pero a efectos Sí. más concretos y más limitados, pues cumplen la función de una línea recta. Por eso, esas flechas que salen de ese empuje que es perpendicularidad, donde va esas líneas curvas, ¿no? Pero a los efectos concretos parciales, esas curvas son tan amplias que a efectos son rectas todas, realmente. Tendríamos que verlo en la totalidad, es como se está viendo que son curvas, realmente, ¿no? Pero tú vas con tu de eso y entonces lo que te van marcando, pues ese nivel de burbuja es que es plano, claro, es plano, pero no es plano porque lo estamos viendo aquí. Yo esto creo que de esta manera a lo mejor se puede entender claramente que si solamente tú quieres limitarte a una porción plana y decir, mira, como esta porción es plana, todo es plano. Bueno, pues bien, pero tienes que encajarme todo lo otro. Y que no te encaja de ninguna manera. Ahora, de esta manera, que no cuesta mucho saber, vamos a ver, si es una línea curva, pero tan grandísima, de 40.000 kilómetros, pues en pequeñas porciones se presenta a efectos experimentales, con una perpendicular se presenta como una línea plana, pero no es plana, no es plana. Sí, lo mismo con los oficialistas que sostienen que porque la luz en la habitación tú la ves recta, porque al tomar un láser la ves recta en la habitación, eso es un segmento de una curva porque tú no estás viendo el láser en miles de kilómetros, sino que lo estás viendo en un pequeño segmento. Entonces, del mismo modo que le critican a los terraplanistas que el horizonte es un pequeño segmento de una curva muy grande, con la luz sucede lo mismo. ¿No es así, José? Claro, exactamente, claro. Tiene que ser la Bueno, mente. La mente es con lo que podemos, juntando todas las piezas, con lo que podemos acercarnos más a la verdad. Como nos quedemos en cachitos, hombre, si te quedas en cachitos y ya quieres todo lo demás, que no escuchar nada, pues eso ya es falta de honestidad o pereza, o no sé cómo decirlo, ¿entiendes? Si sí, te es sientes que muy seguro con un cachito, este cachito me funciona, y ya está, no me habléis, no, como también muchos dicen, lo que pasa por ahí arriba no tiene nada que ver con lo que pase por aquí abajo. Pues no, pues eso tampoco puede ser tan así, ¿no? Todo forma una unidad, y no decir, no, aquí es todo lo demás, es todo distinto. Tampoco, ¿no? quiero exponer esto que dura un minuto, que es una simulación del agua que hice en el interior de una tierra cóncava con el relieve geográfico exagerado, porque esto al hacerlo de escala real no se podría con el procesamiento del computador que tengo. Pero ahí se ve que cuando se hace expandir un volumen de agua, las partículas tienden a hacer lo mismo que tenía José Antonio en ese esquema, que es ir bajando por el desnivel geográfico que existe en el terreno, hasta colocarse en el océano o los ríos o los lagos. Y Todas al ese mismo nivel general. es exacto, Exactamente. porque ahí la clave está, para entenderlo bien, en que el arriba y el abajo en una tierra cóncava no es meramente algo perpendicular a la superficie terrestre, sino que además esta perpendicularidad a la superficie terrestre converge hacia un centro que sería el centro del universo. Entonces, de ese modo, los terraplanistas que entienden el arriba y el abajo como simplemente la perpendicularidad respecto a su tierra plana, cuando se refieran al modelo oficial o al modelo cóncavo, entiendan que no es solamente como en el plano, no es tan simple, sino que hay una convergencia hacia un centro que está arriba en el cóncavo y hay una convergencia hacia abajo en el modelo oficial. Entonces, entendido eso, ya puede entender que tanto en el modelo convexo, en el cóncavo y en el plano, la mecánica de fluidos, es decir, la hidrodinámica y la hidroestática,
funcionan a la perfección, como les mostré en el ejemplo de la mecánica de fluidos con las partículas de agua que les acabo de mostrar. Por eso no es correcto decir que la mecánica de fluidos demuestra un modelo u otro. Yo he querido traer esto aquí un poco para esta visión general que yo le doy al cosmos. Porque todo esto que hemos estado hablando del empuje del éter, que desde esa parte imperceptible es el que empuja, el que realiza la función de la, realidad, de la gravedad, el que lanza los objetos al suelo, no porque debajo de la tierra te jalen, que jalar es tirar hacia abajo. Y es distinto a empujar. Empujar es desde ti hacia fuera. Una puerta se abre de las dos maneras. ¿Sí? Se abre jalando hacia un lado o empujando hacia el otro. Pero el efecto puede parecer el mismo, pero no es el mismo, es totalmente el opuesto. Entonces, todo lo que hemos estado hablando de que el agua se curva porque yo digo que es ese empuje que viene desde ese centro imperceptible, sutil, más fuerte o electromagnético que la lanza al suelo los objetos y la tierra por densidades pone los objetos minerales más encima del agua, después de los gases, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, en función de darle una explicación a ese empuje del éter y de lo que es el éter, que el éter sería, bueno, el éter sería, es que el éter para mí tiene por lo menos dos niveles, ¿no? Pero a niveles científicos es verdad que la humanidad para mí, y de eso creo que hay pruebas, pero que se silencian, pues ha utilizado, bueno, y sigue utilizándolo, ¿no? Pero de manera sin decirle éter ni nada, ¿no? Sacando energía del éter, ¿no? Entonces, ¿qué sería el éter? Sería de esas partes sutiles que yo estoy diciendo, que serían incluso para mí, tengo que decirlo, para mí la parte más sutil no sería una cosa, un fluido mecánico, sino ya también una conciencia, eso también es mi interpretación. Bueno, pero esa parte física que es el éter, si se altera mediante tecnología, pues se obtiene energía, se obtiene la energía del éter, que yo sé, y hay muchas pruebas de eso, que en un ciclo anterior, pues en vez de ir por cable, la mayoría de todo, pues venía de coger de la atmósfera, coger directamente, sencillamente mediante procedimientos mecánicos, ese éter que lo invade todo, convertirlo en electricidad. Y ese mismo éter es también el que te está realizando la misma función de la gravedad empujando los objetos, ¿no? Pues, pero entonces, una especie de prueba de eso que estoy diciendo para mí, o explicación, que yo no la encuentro, y los mismos científicos creo que tampoco la encuentran explicación, es estas últimas imágenes, que voy a ponerla otra vez, que tienes ahí, que esto es la sonoluminiscencia, sonoluminiscencia, que es conversión del sonido en luz. Ahí tienen los profesores, ahí tienen la universidad, busquen este vídeo, que te lo viene todo explicando, cómo se convierte el sonido en luz, porque eso mismo a los científicos materialistas, que los educan en todas las de eso, con el materialismo y con el vacío, que el vacío no existe, sino es entidades etéricas, dijéramos así, que tienen energía, pues claro, les choca muchísimo y no se lo pueden explicar, ¿no? Por ahí mismo, si leemos, dice, resulta difícil de creer, pero los físicos han conseguido convertir sonido en luz dentro de sus laboratorios para reproducir la sonoluminiscencia, que así llaman a este singular fenómeno, lo ponen como una cosa extraordinaria. Aplican ultrasonidos a un líquido. Las ondas generan pequeñas burbujas, que son cavidades. Fíjense que las cavidades, como estamos diciendo que nada es vacío, pues entonces las cavidades son como concavidades realmente, ¿no? Que ahí están más energéticas. Que si colapsan rápidamente estas concavidades, alcanzan temperaturas dentro de ellas que superan los 10.000 grados. En tales condiciones se forma un plasma que emite destellos de luz. Entonces, esto es como una cosa extraordinaria, y que no te lo explican bien, pero que yo le doy una explicación muy sencilla. Sigue pasando aquí, para que veamos esto, porque y esto mismo te va, también es coherente con todo lo que estoy diciendo yo de este empuje del éter, también, que es una tensión que tiene y nos crea a todos, ¿no? Entonces, si formas aquí un matraz como este que tienes aquí a la izquierda, que fíjate que es un sistema cerrado también, como el mismo sistema del cosmos, es un sistema cerrado, y entonces tengo puesto, el éter permea y traspasa todos los elementos, como el aire y el agua. Es decir, el éter traspasa al aire y traspasa el agua. Y los antiguos ya lo decían, el éter es la quinta esencia, a partir de donde se crean los demás. Eso lo decían los antiguos, o sea que aquí vamos para atrás en vez de para adelante, dice. Entonces digo, y al ser influido este éter que lo permea todo, aunque no lo veamos, si es influido por ondas de sonido,
Pues entonces este éter reacciona. ¿Y con qué reacciona primero? Pues con el elemento más sutil, que sería en este caso el aire. Cuando tienes tu agua dentro de ese matraz y a lo mejor tienes ya burbujas, o primero él mismo la forma de las burbujas, pues en una burbuja el aire que está dentro es más sutil que el agua que está por fuera. Pues entonces el éter, como es lo más sutil, pues es lógico y natural que si tiene que reaccionar con algo, pues reaccione primero con el aire. Que está el aire, está encapsulado, precisamente por esto es un sistema cerrado en ese matraz, y además también está el agua encapsulada, y el agua es más densa, pues entonces ahí reacciona, porque todos son vibraciones ondas, entonces también el éter también está formado por vibraciones ondas más rápidas. Pues entonces la sonoluminiscencia, la burbuja en el agua, bajo el efecto de ondas sonoras, se expande, empieza a expandirse. ¿Por qué? Porque entonces empieza ese elemento más sutil que es el aire, empieza hasta el límite que le permita a la naturaleza, está todo establecido, empieza a hacerse más mayor, dice, hasta el punto que entonces proyecta desde su interior, algo que no estaba, aparentemente. Por eso los científicos dicen, coño, ¿y ahora de dónde sale la luz y el calor? Que ahí no estaba. Ahí lo que había era agua y burbujas. Pues entonces, desde su interior, entonces produce un chispazo y produce luz y calor. Y entonces tengo dicho yo aquí que el aparente vacío del interior de la burbuja no es ningún vacío, como yo llevo mucho tiempo ya diciéndolo, el vacío no existe. Es el éter que está aquí, lo permea todo. Y ese éter es el que se proyecta cuando tú lo alteras mediante vibraciones de sonido que también entran en relación con ese éter, que estaba ahí y no se veía. Por eso muchas veces dirán a la gente, dirá, bueno, esto me estás hablando, todo eso son ideas, tal y cual. ¿Cómo es que tú dices que hay una fuerza que nos proyecta aquí si yo no veo nada, tal y cual? Bueno, pues míralo, aquí en el efecto físico, tú no ves eso, ni se ve, pero de repente cuando tú pones más vibración, y todos son vibraciones que le hacen reaccionar, a ese ser interior le hace reaccionar. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace? Pues igual que hacían antes, y incluso lo siguen haciendo, hace reaccionar al éter de la atmósfera y te produce electricidad, claro, te descarga, te da descargas, ¿no? Pues eso es lo que hace. Donde no había ahí ninguna luz, pues entonces se produce esa descarga que es luz, que es también electricidad realmente. Y se proyecta esa en luz y calor. Y esto es real, y esto es objetivo, esto no se puede negar. Ahora, ¿cuál es la explicación que le dan? ¿Alguien le da esta explicación que yo le estoy dando? Ya verán que no está en ningún lado esta explicación. Pero para mí totalmente coherente. Claro, y la traigo aquí para eso, para que aunque lo que no veamos, no creamos que no existe. Que lo que no veamos, no creamos que no existe. Entonces, porque yo no vea ninguna máquina que me esté lanzando como el aire aquí al suelo, no quiere decir que no existe. Sí, claro, es porque todo está formado de esa manera. Me marcho, un saludo y un agradecimiento a ti, a Aigo y a todos los que están aquí viendo en directo o en diferido, pues este directo que yo espero que sea nutritivo espiritualmente y mentalmente. Pues nada, me retiro y gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias, abrazo, nos vemos.